BAC Credomatic les invita a disfrutar del Día Económico de Evolución Sostenible. A continuación, te contamos sobre los desafíos que abordaremos en este día. La corrupción deteriora la competitividad de los países, daña la confianza de los mercados, castiga las inversiones, desincentiva a los agentes económicos y sociales, afecta a la libre competencia y a la innovación, amenaza los principios de libertad y justicia y dificulta la posibilidad de trabajar en alianzas para superar desafíos de desarrollo sostenible. Según estimaciones del Foro Económico Mundial, los costos anuales en sobornos y dineros extraviados son de hasta 3,6 billones de dólares. ¿Cómo recuperar la confianza y potenciar la transparencia entre los sectores? Anualmente, el informe Global Risk Report del Foro Económico Mundial realiza un estudio para conocer cuáles son los principales riesgos en términos de impacto y probabilidad de ocurrencia. Durante 2008, solo un riesgo social, las pandemias, figuró entre los 5 principales. En 2018, por el contrario, 4 de los 5 riesgos de mayor relevancia eran ambientales o sociales. ¿Cómo trabajar en la identificación, priorización y desarrollo de respuestas ante los riesgos integrales de sostenibilidad? De acuerdo con la OIT, Costa Rica marcó un 42% de desocupación juvenil en el primer trimestre del 2020, por encima de todos los países de América Latina y el Caribe. En este contexto, es necesario trabajar en iniciativas multisectoriales que impulsen la empleabilidad de jóvenes costarricenses, considerando temas como STEAM y formación dual. ¿Cuáles son las mejores prácticas para potenciar las habilidades para la vida y los perfiles profesionales que respondan al contexto actual? Para cumplir con la Agenda 2030 es necesario promover una transformación del sistema financiero mundial. Las finanzas sostenibles son aquellas que adoptan un criterio ético e incluyen factores sociales y ambientales y de gobernanza en las decisiones de inversión a largo plazo. Esta nueva forma de enfocar las finanzas supone un cambio de cultura para el mundo financiero. ¿De qué manera se está adaptando el medio financiero para acelerar la transición hacia un futuro sostenible? AED les invita a disfrutar la agenda del día y a sumarse a esta evolución colectiva hacia una Costa Rica sostenible. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión de la tarde de Evolución Sostenible. Esta tarde con un panel acerca de finanzas para el desarrollo sostenible. Nos acompaña un panel de lujo en este tema tan interesante que hemos estado abordando toda la semana, la necesidad de levantar la ambición en temas de desarrollo sostenible, tanto en temas sociales, de género, de inclusión, de diversidad, de derechos humanos, como en temas ambientales, climáticos y toda esta agenda verde y de recuperación, incluso ante lo que hemos vivido el último año y medio enfrentando esta pandemia. Y hoy día el foco específico en temas económicos y en esta tarde particularmente en cómo financiar esa agenda de desarrollo sostenible. Sabemos que los estados han estado haciendo importantes inversiones en temas de mejorar en función de los objetivos de desarrollo sostenible, en función de los procesos de descarbonización y de otra serie de impactos que tenemos que buscar resolver en los próximos años con miras al 2030 e incluso con miras al 2050. Sin embargo, el desafío de esta agenda tan ambiciosa, global, que se convierte a su vez en una agenda local en cada uno de nuestros países, no va a poder ser financiado exclusivamente por los estados o incluso por fuentes y mecanismos de financiamiento multinacional o multilateral. Tenemos que activar también la inversión privada, la inversión desde las empresas en soluciones de negocios y en soluciones a estos desafíos de la agenda para la sostenibilidad. Así es que vamos a tener una muy interesante discusión desde diferentes ámbitos en función a este desafío de finanzas, de movilización de recursos para el desarrollo sostenible. Antes de comenzar, les vamos a pasar un pequeño clip de los panelistas para introducir el panel.
De nuevo, muchísimas gracias a doña Silvia, a María de Brenes de la Bolsa Nacional de Valores, a doña Silvia del Banco Central de Costa Rica, a don Hernán del BCIE, a doña Laura Moreno del BAC y a don Henry González del Green Climate Fund que nos acompañan hoy. Los dejo en compañía de nuestro moderador, don Nelson Strata también, que nos vaya a dar una pequeña introducción del tema y luego moderar el panel. Muchísimas gracias a don Nelson también por haber aceptado participar como moderador en este proceso. Con mucho gusto, Olga. Saludos a todos desde el sur, desde Uruguay, desde donde estoy participando en vuestra charla. Para situar el tema, quería revisar algunos conceptos de lo que vamos a hablar, que estoy seguro les van a servir para tener un panorama un poco más amplio de todas las posibilidades de lo que hay en el contexto. Cuando se habla de financiamiento sostenible, estamos hablando del financiamiento de los 3 pilares que forman la base de los objetivos de desarrollo sostenible. El pilar de lo ambiental, lo económico y lo social. Por Costa Rica terminamos siempre hablando mucho de lo ambiental, pero lo económico y lo social son temas que están en la prioridad del gobierno y han estado en la prioridad del gobierno en las políticas de los últimos 10 o 15 años. Cuando hablamos de lo ambiental, hay ramas dentro del financiamiento que les deben estar sonando muy cerca todo el tiempo. La mitigación a los efectos del cambio climático, lo que los países hacen para reducir su huella de carbono, y es lo que normalmente se habla como las economías de bajo carbono y el financiamiento de bajo carbono. Está también el tema relacionado que todos los países de Centroamérica y Caribe sufren mucho, que son los efectos del cambio climático, los financiamientos que se hacen para adaptar a los efectos del cambio climático. En este caso estamos hablando de soluciones que los países toman porque no tienen más remedio, porque el cambio climático los obliga. En el caso anterior, los países las toman por decisión voluntaria y compromisos que asumen frente a la comunidad internacional. Además, hay otros ambientes dentro del financiamiento ambiental que tienen relación con la biodiversidad y demás, que en Costa Rica también son muy importantes. Entonces, juntando la mitigación, la adaptación, hablamos del financiamiento climático, y cuando juntamos todo lo ambiental es cuando empezamos a hablar de financiamiento verde o azul. Por eso que traté de hacer esta primera distinción para que vean que hay pequeños matices de color dentro de los propios tópicos. Para hablar del tema financiamiento en sí, nosotros con algunos estudios que hemos hecho con las Naciones Unidas desde el año 2015, desde que empezó todo este proceso de los ODS, tenemos muy claro que hay algunos elementos del paisaje financiero que plantean muchos desafíos para los países. En primer lugar, la ambición de los objetivos hace que sepamos desde el inicio que los gobiernos no van a ser capaces de financiar no mucho más de 1/3 de lo que se necesita para conseguir los objetivos. Es decir, que una buena parte de lo que se necesita financiar tiene que ser realizada por inversiones por el sector privado o por financiamiento de esas inversiones de parte del sector privado. Esos recursos que se necesitan movilizar no tienen precedentes. Nunca la humanidad había intentado conseguir metas tan ambiciosas. Y también sabemos que la cooperación internacional no es una parte significativa de esto. Quiere decir que el gobierno puede aportar recursos, puede movilizar recursos, puede proporcionar incentivos, pero el gobierno no es el motor, tampoco lo es la cooperación internacional. En el tema de lo ambiental en particular es muy importante la incidencia de la inversión privada. Para los temas de mitigación son esenciales. Cuando uno habla de la movilidad eléctrica para reducir la huella de carbono de transporte, o cuando uno habla de la producción de café o de piña de bajo carbono, estamos hablando
de reconversiones de sectores completos, agrícolas, industriales, de transporte, que se hacen solo si hay inversión privada y si están, obviamente, las condiciones necesarias. Cuando hablamos de adaptación, también hay una parte importante de la adaptación de la infraestructura vial y pública que la hacen los gobiernos, pero una parte significativa de los gastos de adaptación también tienen que ver con el tema de la inversión privada. Para darles una idea en números, desde que empezó esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se calculó que había un gap, una brecha de financiación en el orden de entre 2.5 y 3.6 trillones de dólares adicionales de inversión anual que se tenían que hacer en los países. 2.5 trillones de dólares adicionales anuales, de los cuales una parte muy significativa tiene que ser realizada por el sector privado. Cuando estamos hablando del tema del sector privado, en infraestructura estamos hablando de metas del orden de 1.2 trillones de inversión adicional privada, en cambio climático y biodiversidad de 600.000 millones de dólares por año adicionales, y la lista sigue con seguridad alimentaria y otros temas. En lo que ustedes ven con seguramente más claridad son las metas que el país mismo se fija o que los países se fijan para la reconversión energética, para transporte, para algunas cosas de infraestructura. Pero en realidad todo esto va a requerir de inversiones significativas del lado del sector privado con fines de lucro y del lado del sector privado sin fines de lucro. Y con esto les quiero terminar mi introducción, que no quiero que sea larga porque tenemos gente que sabe mucho de los temas aquí en el panel. Básicamente, los ODS pensamos que van a generar oportunidades de nuevas inversiones tradicionales en los sectores tradicionales de ganadería, de agricultura, de producción industrial, en el orden de 12.000 millones de dólares anuales. Y en el área climática pensamos que en los países de desarrollo, en vías de desarrollo, estaremos en el orden de estos valores que yo les decía antes. Como ven, hay mucho en el menú, hay mucho para conversar, se habla mucho de los instrumentos que se necesitan para hacer estas cosas, de los bonos verdes, de los bonos azules, de los fondos verdes, etc. Yo para eso quiero en realidad dejarle la palabra a nuestros panelistas y quiero empezar preguntándole a don Henry González, que está en el Fondo Verde del Clima, el Green Climate Fund, uno de los instrumentos en los que toda la humanidad ha puesto muchísima expectativa desde su creación. El fondo fue establecido por 194 gobiernos para trabajar en estas dos áreas de adaptación o mitigación a los efectos del cambio climático, y en realidad es una de esas fuentes que todo el mundo quiere saber, lo que le voy a preguntar a don Henry ahora. ¿Cómo establecen ustedes prioridades de inversión? ¿Cómo eligen países, sectores? ¿Cuáles son los lineamientos que tiene este fondo? Y obviamente, ¿cómo esto está cerca o lejos de la capacidad de Costa Rica de poder acceder a estos fondos? Don Henry. Muchísimas gracias, don Nelson. Muchísimas gracias a doña Olga y a los panelistas que nos acompañan hoy. Es un honor para mí poderme, como costarricense, presentar en este panel. Yo les hablo desde Seúl, Corea del Sur, y donde el fondo está ubicado, pero sigo siendo un tico con el corazón muy orgulloso de las cosas buenas que pasan, aunque tenemos grandes retos. Y como presentaba don Nelson, las finanzas sostenibles son realmente una temática que se está desarrollando y que va a evolucionar. Y es algo donde hoy vemos desde los bancos de inversión, desde los fondos especializados, desde los fondos de pensiones, desde los bancos centrales, alineando toda la política para que financiamiento
que se requiere tanto para temas ambientales o sociales tengan los flujos de capital necesarios. El Fondo Verde es un fondo, como decía don Nelson, multilateral. Fue creado bajo toda la sombrilla de las COP, ¿verdad? Fue creado bajo la agencia líder en los temas de cambio climático de Naciones Unidas y se convirtió en un mecanismo operativo a partir de la COP21 de París, donde los acuerdos de los países con respecto a las contribuciones nacionales fueron establecidas. Entonces, aunque quizás la génesis del fondo tiene más de 10 años, el fondo ha sido operativo en los últimos 5 años. El fondo actualmente ha invertido 10.000 millones de dólares en distintos proyectos. Hemos trabajado aproximadamente en 127 países a nivel mundial. Con los 10.000 millones que hemos logrado invertir o comprometer para hacer inversiones, hemos levantado o se ha cofinanciado casi 4 veces ese monto. El cofinanciamiento llega casi a los 40.000 millones de dólares. Se hablaba de una expectativa de 100.000 millones anuales. Esa fue parte del compromiso del Acuerdo de París. Estamos todavía un poco lejos, pero creo que la dirección es la correcta. Y nosotros tenemos un fondo para contarles un poco de las distintas características, que es un fondo que va, que tiene el empoderamiento de país en el centro. Nosotros somos un fondo donde trabajamos con programas de país y los países van a darnos una guía de las prioridades que tienen y las áreas en las que quiere que el fondo invierta. El fondo es realmente una alianza. Nosotros no hacemos inversiones directas, nosotros hacemos inversiones a través de intermediarios. Los intermediarios pueden ser desde bancos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es un socio nuestro, o puede ser también un banco comercial que trabaje con las pequeñas y medianas empresas, como lo podría ser Credomatic, en donde podemos trabajar con líneas de financiamiento verde o podemos trabajar con distintos instrumentos financieros que tenemos o podemos trabajar con un fondo de inversión donde hemos trabajado con capital de riesgo o hemos trabajado con capital de trabajo para darle acceso a las micro y pequeñas y medianas empresas a capital. Así que tenemos realmente este tipo de una alianza. Tenemos una gran ventaja y es que nosotros realmente somos agnósticos en el tipo de capital que podemos proveer. Por lo cual podemos realmente utilizar toda la diversidad de instrumentos financieros, desde las donaciones para asistencia técnica, hasta donaciones en donde se reembolse el principal de la donación, hasta deuda, hasta capital de riesgo, garantías. Y la idea nuestra realmente, Nelson, y a la audiencia entera, es de ser un catalizador. O sea, nosotros lo que queremos es utilizar estos fondos públicos, porque el fondo ha sido capitalizado por los gobiernos de los países desarrollados para que invertamos solamente en los países en vías de desarrollo que se han visto desproporcionadamente afectados por las consecuencias del cambio climático. Nosotros invertimos en esos países y la idea nuestra es entrar y al entrar, tratar de que venga más capital público o más capital privado. Entonces, realmente queremos jugar ese rol catalizador. No queremos ser un subsidio por el hecho de ser un subsidio, queremos ser un subsidio inteligente, que sea lo que va a permitir que una transacción se pueda hacer. A veces entramos en una estructura financiera donde tomamos el primer nivel de riesgo, lo que a veces llaman first loss, ¿verdad? Que es como si la estructura tuviera pérdidas, nuestro fondo tiene la capacidad de hacerle frente a esa pérdida. Eso a veces da
una confianza al sector privado de poder invertir porque hay una relativa protección al riesgo y por ende pueden entrar. A veces también podemos hacer garantías, ¿verdad? Damos una garantía que cubre un poco esos riesgos. O a veces invertimos capital de riesgo en empresas de reciente creación, que tal vez no hay capital por parte de bancos o por parte de otros inversionistas. Entonces realmente intentamos entrar ahí, somos lo que llamamos un proveedor de capital paciente, o sea, a largo plazo. Nosotros tenemos esa gran habilidad. Nuestro mandato es un mandato de tener un balance entre financiamiento a la mitigación como a la adaptación, que usted lo mencionó en su introducción, don Nelson. Y la idea nuestra es tratar de mantener ese balance. Realmente, yo trabajo en la unidad del fondo que trabaja exclusivamente con el sector privado. Y nosotros a nivel de sector privado hemos invertido en 39 proyectos. Hemos invertido más de 3.000 millones de dólares, o sea, un tercio del fondo se ha ido a proyectos que son exclusivamente del sector privado. Hemos logrado cofinanciamiento de 11.000 millones de dólares, o sea, 3 veces más o más de 3 veces lo que hemos financiado. Y eso ha incidido en un impacto a más de 126 millones de personas y también ha tenido un impacto importante en lo que es la disminución de la huella de carbono. Entonces, hay realmente un espacio de crear, de ser bastante innovador. Con Costa Rica, el fondo ha tenido también ya oportunidades de trabajar, y creo que don Hernán quizás va a hablar un poco en el sentido de que, por ejemplo, el proyecto importante del tren eléctrico para mejorar la movilidad de los costarricenses es un proyecto donde el fondo está financiando una buena parte tanto de la asistencia técnica como del financiamiento a nivel de deuda, y hay un componente importante del sector privado. La parte pública es una tercera parte del proyecto y 2/3 partes será de capital privado, y la idea es ver cómo ese capital privado lo podemos atraer. Otro tema importante es que nosotros como fondo tratamos de tener un impacto importante a nivel de socios locales y socios internacionales. Entonces a veces trabajamos con entidades locales, como puede ser un banco o como puede ser un fondo, pero también trabajamos en proyectos de multipaís donde podemos tener un proyecto que abarque 42 o más de 20 países. En la Junta Directiva reciente aprobamos 13 proyectos por un total de 1.200 millones de dólares, de los cuales 4 proyectos eran del sector privado y uno de ellos tenía que ver con la protección de los corales. De todas las barreras de coral de las distintas partes del mundo para disminuir los distintos factores de estrés de los corales. Y ese es un proyecto que estábamos financiando desde países de las islas, que las islas son muy importantes, ¿verdad? El impacto del cambio climático, especialmente temas de adaptación y resiliencia, son muy fuertes en los estados pequeños de las islas, y ahí teníamos un espacio para trabajar con las islas como Seychelles o las Islas Comor, también en el Caribe. Y ese es un proyecto que tiene a 17 países y trabajamos a nivel de global, ¿verdad? Igual a veces hay proyectos que son muy vinculados a los países. Y quizás la última parte de mi presentación, lo que yo creo es que el Fondo Verde, hoy por hoy, es el fondo multilateral en temas de cambio climático más grande del mundo, y el capital que hemos podido proyectar y que hemos podido colocar ha sido importante. Sin embargo, estamos ya siendo quizás víctimas del éxito, en el sentido que ya tenemos poca capacidad para colocar, porque nosotros hacemos ciclos de
de replenishment, como le llamamos en inglés, que es más que todo ver cómo conseguimos más recursos, y ya estamos llegando al final de este ciclo y vamos a hacer un segundo fundraising. Y ahí también hay un tema que se plantea, y es que si solamente deberíamos de seguir siendo financiados o capitalizados por el sector público, por los países más que todo de la OCDE o países desarrollados, o si hay espacio también para que empresas, para que filántropos, para que otro tipo de fundaciones puedan también co-capitalizar el fondo. Entonces ahí hay otro tema. Por ahorita nosotros hemos trabajado solamente con el capital, porque recuerden que el fondo es un mecanismo como de adecuación entre los países desarrollados, que se consideran los que han contaminado, y los países en vías de desarrollo, que son los que han recibido quizás los efectos más importantes. Pero también hay países en vías de desarrollo que ya son de un ingreso medio, que podrían también contribuir. Entonces hay todo un tema de cómo hacemos este esfuerzo, que es relativamente nuevo, cómo lo hacemos más ambicioso, cómo lo hacemos más grande para realmente llegar a los desafíos. Como usted mencionaba, si los ODDs requieren 2.5 trillones al año, cuando uno ve a lo que son los financiamientos para la economía de bajo carbono, ahí se requieren 3.6 trillones anuales también. Así que por más que queremos estar ahí, estamos moviendo billones, pero tenemos que mover trillones. Y eso va a requerir una compenetración de todos los sectores, una innovación a nivel de productos financieros, y siempre un gran compromiso para apoyar a los más vulnerables, que son los estados de África, que son las islas, y que son los países de renta baja, que son más vulnerables a estos temas. Un gran gusto. Con esto espero haber respondido su pregunta, don Nelson, y a las órdenes tanto para las preguntas del público como para entrar en otras partes del debate. Muchas gracias. Claro, don Henry, nos deja con mucho apetito de seguir preguntando cosas, especialmente para este tipo de inversiones. Pero yo quería aprovechar para preguntarle a Silvia Charpentier del Banco Central, ¿cómo ve toda esta cuestión el Banco Central de Costa Rica? Los bancos centrales a nivel global se han organizado para nivelar un poco los conocimientos, ¿no?, en estas áreas. Yo hace poco estuve en otro seminario organizado por una universidad costarricense y me quedé muy sorprendido de ver algunas iniciativas que tiene el Banco de Costa Rica en la parte por lo menos de medición y las métricas. Pero quería saber cómo están trabajando este tema, cómo es esta estructura que se está organizando a nivel de los bancos centrales, y bueno, cómo ven ustedes este proceso en general desde el Banco Central de Costa Rica. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Sí, efectivamente, los bancos centrales creemos que también tenemos un papel que jugar, es un papel importante. Reconocemos, sin embargo, que nuestro papel debemos definirlo nosotros mismos, es decir, los bancos centrales deben actuar desde su mandato. Nosotros no estamos ahí para sustituir a otros actores en el proceso, sino para complementar los esfuerzos que hacemos todos como sistema para abordar el tema de la adaptación, la resiliencia y la descarbonización. Hay una red que se llama la Red para el Reverdecimiento del Sistema Financiero. Empezó con 8 bancos en el año 2017, comprometidos con el Acuerdo de París, y hoy día somos 95 bancos. Y 16 observadores, entre los cuales están organismos multilaterales. Y bueno, lo que hacemos es un grupo voluntario de muy alto nivel, en el sentido de que se presentan trabajos técnicos excelentes, compartimos nuestras experiencias. Es muy agradable poder contar cómo vemos nosotros estos temas desde el sur, digamos, desde el sur global, con respecto a cómo lo ven los países desarrollados, el tipo de desafíos que tenemos nosotros como países son muy diferentes a los que tienen ellos. Entonces, realmente hemos sentido como país, Costa Rica, Banco Central de Costa Rica, nos hemos sentido muy bienvenidos en este grupo. Aprovecho para contarles
que trabajamos en 5 temas diferentes: supervisión microprudencial, asuntos macrofinancieros, finanzas verdes, cerrando las brechas de información. Y este es un tema muy interesante porque realmente todos los que trabajamos en el sistema financiero sabemos que los datos no existen como para tomarlos como tal. A veces hay que ir a buscarlos, a veces no están, a veces hay que construirlos, hay que construir indicadores para poder verdaderamente hacer el análisis que mencionaba Nelson al inicio, complementar económico, social, ambiental, con una sola visión. Y también hay un tema de investigación. Efectivamente, en este momento se está tratando el tema de estabilidad financiera y biodiversidad, en el cual participa el Banco Central de Costa Rica. Pero bueno, ¿por qué es que los bancos centrales nos involucramos en esto? Porque realmente los cambios que vienen, los que ya empezamos a asociar, los cambios planetarios, los cambios físicos, con los cambios en el sistema financiero. Y son verdaderamente terribles, en el bueno y en el mal sentido de la palabra. Es decir, vamos a tener muchos cambios muy profundos. Entonces, los bancos centrales creemos que tenemos que preparar al sistema financiero por transparencia, por un lado, y por resiliencia, por otro. Entonces, queremos empezar desde ahora a empezar a entender el problema. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué a mí me tiene que importar que haya, por ejemplo, más eventos extremos como Banco Central? Pero en realidad llegar al fondo de esa pregunta toma muchos pasos, porque como decía, pues se necesitan datos para poder abordarlo. Muchas veces los datos, como decía, tampoco están. Y el otro tema es, bueno, si vivimos en un país como Costa Rica, donde ya se perciben muy fuertemente los impactos del clima y atribuibles al clima, debo decir correctamente, bueno, entonces, ¿qué medidas tenemos que empezar a tomar ahora y qué oportunidades también se presentan con esos cambios? Para darles un ejemplo, el Instituto Meteorológico tiene escenarios climáticos que están bajando a una escala, me parece que permite la toma de decisiones. Y bueno, ya sabemos qué partes de Costa Rica van a tener menos precipitación, ya sabemos cuáles áreas de Costa Rica van a tener una mayor temperatura, pero también sabemos cuáles áreas van a tener más viento, cuáles van a tener más radiación solar. Entonces, como ven, realmente solo viendo un mapa con esos escenarios, uno puede empezar a pensar creativamente, bueno, hacia dónde se va a dirigir la actividad económica, hacia dónde va a seguir el sistema financiero, pero sin dejar atrás a los que pueden perder en este proceso. Entonces, nosotros tenemos que acompañar en esta transición como sistema financiero, tenemos que acompañar en esta transición a los que pueden perder, aquellas actividades que por ejemplo, cambios en tecnologías se van a quedar atrás, que es un poco lo que pasó cuando se dejó de usar el caballo y se empezó a usar el automóvil. Hubo un montón en aquel momento eran oficios que se quedaron abandonados. Bueno, todas esas son las cosas que les preocupa a los bancos centrales. Muchas, claramente, nosotros no tenemos la respuesta, pero nuestra misión y nuestra responsabilidad es saber un poco más. Entonces, reunirnos entre todos en esta red, 95 bancos, entender qué es lo que estamos haciendo, cómo lo enfocamos, cómo aprendemos de los demás, pero cómo asumimos nuestra responsabilidad como país, como Banco Central de Costa Rica, qué es lo que nos toca hacer y cómo nos relacionamos con el resto del sistema financiero, con las entidades reguladoras, supervisoras, con la industria. Lo voy a dejar ahí, Nelson, y después seguimos hablando un poco más sobre ya lo que estamos haciendo específicamente. Muchas gracias. Nelson, tu micrófono. Para no molestar me había puesto en mi mute. Quería decir muchas gracias, doña Silvia. Yo sé que hay muchísimo más para comentar todavía de lo que hace el banco, pero ojalá tengamos tiempo para hablarlo hoy.
también está Laura Moreno del BAC, y a mí me parecía muy interesante también saber un poco, ya pasando a un plano más local, desde un operador financiero en Costa Rica fuerte como es el BAC. Primera curiosidad era saber cómo están trabajando ustedes, ¿no? Todo este tema de las finanzas sostenibles cuando uno llega al bottom line de un banco, ¿no? Y cómo ven hacia el futuro estos temas en Costa Rica y en el resto de la región, ¿no? Entonces, de repente, a ver si nos da una primera introducción para que nosotros veamos desde su ventanilla cómo se ven todos estos temas desde la perspectiva del banco. Claro, don Nelson, muchas gracias a usted, a Olga, a EDE en general, y muy buenas tardes para todo el público que está hoy, esta tarde, acompañándonos. Yo creo que definitivamente esta semana nos hemos estado reuniendo en Evolución Sostenible con la convicción de abrir puertas a un mundo más equitativo, más igualitario, más sostenible, y más allá del deseo de aportar y agregar valor a través de nuestras organizaciones o accionar individual, nos embarga una preocupación de estar en un momento crucial para la humanidad. Hemos sufrido recientemente las repercusiones de una crisis mundial producto de la pandemia del COVID-19, crisis que se suma a la angustiante situación del calentamiento global, de la sobreexplotación de recursos, de contaminación, de brechas de desigualdad social, tal vez nunca antes registradas, y principalmente en una sociedad que cuenta con los recursos para que esa desigualdad desaparezca. Como entidades financieras, nosotros definitivamente podemos ser puente, y podemos ser puente para el desarrollo, para impulsar a las personas a tomar mejores decisiones, impulsar a las empresas a ser promotoras de cambio, a asumir la responsabilidad de sus acciones a través de la debida diligencia en la colocación de los servicios financieros. Podemos ser influencia positiva y en la práctica de nuestro negocio como intermediario financiero ofrecer productos y servicios que estén alineados a los retos que nuestra sociedad enfrenta. Por ejemplo, la descarbonización de la energía, un transporte sostenible, construcción sostenible, educación, empleo, entre otros. A partir de este enfoque más global, identificamos esas problemáticas que menciono, que no son ajenas a la región donde opera BAC Credomatic, siendo nosotros el conglomerado financiero en este momento de mayor impacto en Centroamérica, lo cual conlleva a una gran responsabilidad. Definitivamente como banco tenemos un propósito claro, es ofrecer esas oportunidades para impactar positivamente en las sociedades donde estamos en este momento operando, acompañando a nuestros clientes en esa creación de valor en sus vidas, las de sus familias, en las comunidades, las empresas en las que estamos, y sobre todo a través de soluciones creadas con la integralidad de una asesoría financiera que es fundamental en este momento, de la digitalización, de la inclusión en una oferta atractiva y de sostenibilidad en el largo plazo. Eso ha sido clave para nosotros, para convertirnos en un banco que a hoy podemos mencionar, hemos acompañado alrededor de 4,000 empresas, hemos estado cerca y muy de la mano de más de 65,000 pymes, acá en Costa Rica con 1,200,000 personas, uno a uno clientes, y a lo largo de todo este tiempo colocando más de $25 millones en fondos a pymes en los últimos 24 meses. Y lo más interesante de esas pymes, un 40% son lideradas por mujeres. Son datos relevantes y que nos llenan de satisfacción, pero que no son suficientes y que hay camino por recorrer. Todos sabemos, en el 2020 la Unión Europea publicó el reglamento sobre taxonomía de las finanzas sostenibles, donde establece el marco y las condiciones que deben cumplir las actividades y las inversiones para ser consideradas dentro de esta clasificación.
Esta taxonomía, para que una actividad económica o inversión sea considerada sostenible, debe demostrar básicamente que contribuye sustancialmente al menos a uno de los 6 objetivos medioambientales que persigue el reglamento, que no perjudica significativamente ninguno de los otros objetivos, pero que cumple con unas mínimas salvaguardas sociales. Y estas finanzas sostenibles se han convertido en una de las principales herramientas para impulsar esta transformación del sistema financiero y alcanzar los ODS propuestos en Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bacredomatic es miembro de UNEP 5, programa que tiene como misión promover la financiación sostenible, y actualmente lo componen más de 200 instituciones financieras, entre bancos, aseguradoras, inversores, con el desafío de abordar los retos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Don Nelson, en eso estamos, y en resumen, ese es el camino que vemos marcado para continuar y desarrollar esos negocios sostenibles e impactar las comunidades donde estamos. Muchísimas gracias. Y de nuevo, muy interesante toda la perspectiva que le agrega el banco a este tema. También tenemos a María Brenes, de la Bolsa Nacional de Valores, donde también yo sé que se ha venido trabajando mucho en distintos frentes en el tema de desarrollo sostenible. Y acá también las bolsas de valores se han adherido, especialmente en algunos de los temas relacionados con el financiamiento verde. No quiero contar mucho de eso, quiero que lo cuente la propia María. ¿Cómo ven ustedes el rol de los mercados de capitales, de los mercados de valores, para complementar y dinamizar estas inversiones, las que son disruptivas, las que se precisan para que pasemos de los billions a los trillions, como decía don Henry, que ya sabemos que es el desafío? Muy buenas tardes, don Nelson, a todos los que nos siguen esta transmisión, y muchas gracias a AED por la invitación a participar en este congreso tan interesante sobre evolución sostenible. Los mercados de capitales tienen mucho potencial para apoyar el desarrollo sostenible de los países. Son un actor dinamizador de cualquier economía por 2 razones básicamente. Primero, porque ofrece diversas opciones de financiamiento no tradicionales a las empresas y al gobierno, y por otro lado, porque promueve el ahorro y la inversión. El mercado de capitales, particularmente en Costa Rica, viene a asumir un rol mucho más activo en lo que es su aporte al desarrollo sostenible a partir del 2018, momento en el cual la Bolsa de Valores, que es el ente organizador de este mercado, se adhiere a la iniciativa de bolsas de valores sostenibles liderada por la ONU. A partir de ese momento, la bolsa asume un compromiso ante la comunidad financiera local e internacional de impulsar desde el mercado de capitales diversas iniciativas para apoyar lo que es el progreso económico, social y ambiental de nuestro país. El mercado de capitales maneja una cantidad importante de recursos por parte de los inversionistas, principalmente los inversionistas institucionales. A estos me refiero a los fondos de pensión, que son nuestro principal inversionista, a los fondos de inversión, a las aseguradoras, a los bancos. Para que se den una idea de cuánto es el monto que administran estos actores de manera anual, estos administran alrededor de 35.000 millones de dólares. Es dinero que está ahí y que parte de ese dinero podríamos canalizar hacia el financiamiento de proyectos que apoyen el desarrollo sostenible del país, y eso es parte de lo que persigue la bolsa al asumir este liderazgo y al impulsar una serie de iniciativas. ¿Qué instrumentos de financiamiento hemos puesto a disposición? El primero de ellos tiene que ver con una nueva gama de instrumentos bursátiles conocidos como emisiones temáticas. Son instrumentos de fondeo dirigidos, eso sí, exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos que contribuyan con alguno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de esa gama de instrumentos temáticos están los famosos bonos verdes. Son los más famosos porque digo yo que son el hermano mayor.
tienen ya más de 10 años de existir a nivel internacional, pero aparte del bono verde también están los bonos sociales, los bonos sostenibles, los bonos azules, los bonos de género, los bonos ligados a sostenibilidad, los bonos climáticos. Es decir, la gama de instrumentos temáticos es amplia. La diferencia entre uno y otro está en el tipo de proyecto que van a financiar. Eso sí, todos los proyectos deben comprobar que efectivamente están contribuyendo con alguno de esos objetivos de esa agenda global de desarrollo sostenible. ¿Quiénes son los acreedores en el mercado de capitales? Son los inversionistas. Aparte de los bonos temáticos que ya están disponibles en el mercado y que de hecho, bueno, los que más se han usado acá son los bonos verdes. También hemos habilitado una serie de instrumentos de financiamiento para un sector empresarial que es muy importante en nuestro país y que son las pymes. Y esto es un gran avance que ha dado el mercado de capitales en Costa Rica porque tradicionalmente las pymes han estado fuera del alcance del mercado de capitales. No se han visto beneficiadas por los beneficios que ofrece el fondeo bursátil porque los costos y los requisitos regulatorios que le implica a una empresa financiarse en bolsa no han sido viables para las pymes. Con esta situación, la bolsa se planteó todo un reto, porque si nosotros hemos asumido un compromiso de apoyar más activamente el desarrollo sostenible desde nuestro mercado, no podíamos dejar al sector pymes por fuera. No se puede hablar de desarrollo sostenible excluyendo a este sector tan importante de nuestro parque empresarial. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué tipo de instrumentos o qué forma, ¿verdad? Innovadora podríamos implementar de manera que estas empresas también se vean favorecidas, ¿verdad? De la liquidez que hay disponible en este mercado. A raíz de esto fue que a finales del año pasado se habilitó por primera vez en Costa Rica la figura de fondos de capital de riesgo. Este tipo de fondos está constituido por el aporte del dinero de diversos inversionistas y va dirigido exclusivamente a financiar a empresas en diferentes etapas de desarrollo, independientemente de cuál sea el sector productivo en el que se encuentren. Y uno de los requisitos que por normativa se ha establecido para estos fondos es que al menos una de las empresas que financia sea una pyme. Esto es un paso muy importante y es una forma que tienen ahora las pymes de poder tener acceso también a esa liquidez que está disponible en nuestro mercado por parte de los inversionistas institucionales. Aparte de los fondos de capital de riesgo, también recientemente, hace 2 meses, se habilitó en Costa Rica también la posibilidad de que las facturas electrónicas sean consideradas un título valor, que puedan transarse en la bolsa. Y eso en términos sencillos, ¿qué significa? Significa que ahora las pymes pueden tener también la opción de descontar sus facturas en la bolsa, ya no solo por medio de los mecanismos tradicionales, que han sido por lo general bancos, sino que también se les abre una oportunidad nueva, que es descontar sus facturas a través de la bolsa. Y esto es muy importante para este tipo de empresas porque les va a permitir 2 cosas. En primer lugar, poder descontar su dinero, sus facturas a un menor costo y en un tiempo mucho más corto al que tradicionalmente han estado acostumbradas. Esto sin duda tiene un impacto muy positivo sobre el flujo de caja de las pymes y es otra forma a través de la cual nuestro mercado de capitales está contribuyendo con el desarrollo sostenible del país. Por el potencial que tiene el mercado y por esa cantidad de recursos que se manejan en el marco de nuestro 45 aniversario, nosotros estamos planteando que el mercado de capitales se vea como un proyecto país. Eso significa que pueda haber o que se emita una política pública donde esto se considere de esta manera, donde dentro de la agenda de desarrollo los diferentes candidatos presidenciales se encuentre el mercado de capitales para que tanto el gobierno como las diferentes empresas puedan hacer uso de los recursos que aquí están disponibles para canalizarlos a esos proyectos, ¿verdad? Que traen progreso económico, social y ambiental. En ese sentido, la Bolsa ha tenido acercamientos muy positivos con el Ministerio de Planificación,
para ofrecer nuestro apoyo formal, ¿verdad?, hacia la realización o hacia el financiamiento de estos proyectos. En la estrategia económica territorial que lidera el Mideplan, establecida del 2020 al 2050, se plantea una cartera de proyectos muy ambiciosa para lograr una economía inclusiva y descarbonizada. El valor aproximado de ese portafolio de proyectos que se plantea ahí es de $7.000 millones. Si ustedes comparan ese monto con el monto anual que están administrando nuestros inversionistas institucionales, vemos ahí una gran oportunidad de que parte de ese dinero que requiere esa estrategia pueda venir y complementarse del mercado de capitales. Y bueno, eso es en términos muy generales, cómo es que el mercado de capitales puede aportar o está aportando al desarrollo sostenible de nuestro país. Muchas gracias. Tenemos un quinto panelista todavía que tiene mucho por decir, porque además tenemos a nuestro Banco Multilateral Regional. Está don Hernán Alvarado del BESIA, que tiene, bueno, además de características de banco multilateral de punta, es el de la región, el que conoce todos nuestros problemas y nuestras oportunidades casi que mejor que nadie. Y justamente hablando de oportunidades, le quería preguntar a don Hernán para que arranque contándonos cómo el BESIE, dónde ve las mayores oportunidades de inversión para el desarrollo sostenible en la región y dónde están estas oportunidades y estos desafíos o barreras, ¿no?, que ustedes encuentran para lograr ejecutar o apoyar esas inversiones. Sí, muchas gracias, don Nelson, por la pregunta, muy amable, y a los organizadores del evento por esta invitación también, con mucho gusto la aceptamos. Sin duda el tema es muy vigente y creo que las estadísticas que daba don Nelson al inicio del camino que tenemos que recorrer para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, creo que ahora es más amplia, el gap se ha ampliado todavía. Solo para ver algunos efectos de la pandemia en estos últimos 2 años en objetivos específicos ODS de la Agenda 2030. Estamos hablando en Centroamérica, me refiero a la región SICA, 2.5 millones más de personas en la pobreza, una cifra bastante alarmante, 8.3 millones de desempleados producto de la pandemia en toda la región centroamericana, 12 millones de estudiantes que todavía no regresan de forma presencial a las escuelas y solamente con un 30% de estudiantes que tienen acceso a una computadora. El sector MIPYME que mencionaba doña Laura, y lo debe saber muy bien, el 45% del sector MIPYME ha sufrido temas de desempleo drásticos, con pérdidas de trabajo bastante importante, pues, pérdidas de puestos productivos. Así que el camino a recorrer todavía es más amplio y la brecha a llenar con la movilización de recursos es más amplia todavía. Nelson hablaba de trillones, esos trillones todavía están creciendo y por otro lado, combinando la pregunta que me hacía, los espacios del sector público para poder atender estas necesidades se están cerrando. Me refiero a que los gobiernos se están endeudando rápidamente, eso lo hemos visto producto de la pandemia como resultado de la atención de la emergencia del COVID-19. Solo para que tengan una idea, hace 2 años la deuda pública comparada con el PIB era en promedio en toda la región 44%. Hoy estamos en un 60% de deuda PIB y ese indicador va a crecer a finales de este año a un 67%. O sea, los espacios fiscales y el reto fiscal es bastante amplio y los gobiernos van a tener que enfrentarse también a ajustes a sus presupuestos, ajustes fiscales hacia futuro, y eso cierra también válvulas adicionales de movilización de recursos. Por lo tanto, el sector privado se vuelve fundamental para poder ayudar en esta agenda de desarrollo. Por ejemplo, para que tengan una idea, el año pasado el BESIE tuvo cifras históricas en lo que fue el programa de aprobaciones. Aprobamos casi $4.000 millones
y desembolsamos casi 3.000 millones de dólares, algo que no habíamos tenido en 60 años de historia, y fue porque preparamos un programa de respuesta bastante rápido y que fue bastante ágil para atender el financiamiento que necesitaron los países al mero comienzo de la pandemia. Sin embargo, ahora estamos entrando a una etapa ya de reactivación económica y se necesita una participación más activa del sector privado, en este caso, para poder movilizar los recursos que se necesitan para llenar esa brecha. Un ejemplo de esta movilización de recursos y de la participación del sector privado, precisamente el sector MIPYME. Diseñamos el año pasado una facilidad crediticia específicamente para la restauración de los puestos de trabajo que se habían perdido al mero comienzo de la pandemia, combinado, en este caso, con un fondo de garantía que pudiera respaldar, en este caso, el rol de prestamista que hace la banca intermediadora, y puede dar un mecanismo adicional para salvaguardar y para dar certeza de que también los créditos que se dan van a tener una recuperación económicamente viable. Así que el sector privado, en este caso, en la parte de intermediación financiera, se vuelve fundamental también para movilizar esos recursos adicionales que vamos a necesitar. Y mencionaba Henry también el tema del papel de los fondos globales a los cuales tenemos acceso. El BCE es una entidad acreditada con el Fondo Verde para el Clima, y yo creo que uno de los grandes retos y de las barreras también, si se puede poner de esa manera, es la creación de un portafolio de inversiones. Porque cuando vamos al Fondo Verde para el Clima, lo que nos piden, bueno, enséñeme los proyectos, enséñeme los programas, concretamente, en qué se van a invertir estos fondos. Y por supuesto que los fondos del Fondo Verde para el Clima son altamente concesionales, altamente competitivos, pero la región todavía carece de algunas capacidades para hacer la preparación de proyectos e identificar sectores específicos que se puedan beneficiar de estos recursos. Ahí el banco está ofreciendo también fondos de cooperación no reembolsable para ayudar a cada uno de los países, incluyendo Costa Rica, para la gestión de estas capacidades, y que se puedan presentar, se pueda crear este pipeline de fondos, de proyectos, y hacerlos viables, hacerlos rentables y hacerlos financiables también. Otro buen ejemplo de esta movilización de recursos por parte del sector privado, y lo mencionó también Henry, es la aprobación que hicimos del proyecto del tren eléctrico del área metropolitana de Costa Rica. Este es un buen ejemplo de cómo se atrae no solamente, obviamente, la participación del soberano, sino que los mercados de capitales internacionales inclusive pueden financiar este tipo de proyectos. Cuando el BCE hizo su primera emisión de bonos verdes en el 2019, uno de los proyectos que presentamos a los inversionistas fue precisamente esta operación del tren eléctrico. Y el interés que levantó, la atracción que levantó por el beneficio y las bondades que tiene desde el punto de vista de acción climática fue impresionante. De tal manera que los mismos inversionistas están dispuestos no solamente a comprarle un bono al BCE, que tiene como subyacente un proyecto climático en Costa Rica, sino que también tienen apetito para financiar directamente ese proyecto en Costa Rica. Así que también contemos con esta herramienta fundamental para movilizar recursos adicionales que, como dije, son escasos en la parte del sector público, se van a escasear por estas restricciones de deuda. El sector privado tiene que jugar un papel todavía más agresivo en función de proyectos rentables económicamente, y los mercados de capitales locales, como lo mencionó María, e internacionales también son otra fuente de recursos que estamos promoviendo aquí como Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahí dejaría mis primeros comentarios, Nelson. Muchas gracias. Y Hernán, ya ahora te tomo la palabra y no te dejo ir, porque después de esta primera ronda de presentaciones, creo que todos entendemos que quienes están en el panel pueden hablar de cosas muy concretas que se pueden hacer. Especialmente sigo pensando, los costarricenses están muy interesados de todo lo que se puede hacer en el mundo con los billones y los trillones, pero también de todo esto, cuánto puede pegar en el país. Entonces, para esta segunda ronda, me gustaría hacer una ronda de preguntas donde les voy a pedir que seamos un poco más acotados porque nos queda poco tiempo, pero me gustaría que el público pueda escuchar cosas concretas. Por ejemplo, en el caso del BCE,
me gustaría que pudieras explicar qué es el IDFC, o sea, este Club de Finanzas para el Desarrollo Internacional, cómo está esta instancia trabajando, ¿no?, para implementar los objetivos de desarrollo sostenible y las agendas de cambio climático. ¿Y qué te parece que esto puede ofrecerle a la región en el caso que ustedes ven desde el banco, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, muy oportuna también. Este es un club, llamémoslo así, de bancos regionales, locales y bilaterales. O para ponerlo de otra manera, no está el Banco Mundial, no está el BID, no está el Asian Development Bank, están bancos nacionales, bancos subregionales y bancos locales. Por ejemplo, la membresía incluye, entre otros ejemplos en Latinoamérica, el BNDES de Brasil, incluye Nafinsa de México, incluye Bancomex de México, incluye Bancoldex de Colombia. Obviamente estamos nosotros como socios fundadores. Actualmente el club IDFC es liderado por la Agencia Francesa de Desarrollo, está con la presidencia pro tempore actualmente, y lo que se persigue básicamente es crear, yo diría, apropiación, porque teniendo a los actores locales, en ese caso se tiene más cercanía con los proyectos y las necesidades que tiene cada uno de los países. Lo que desarrolla en este caso el IDFC es el conocimiento y la réplica de instancias y proyectos exitosos a través de Latinoamérica y de otras latitudes que también tienen como común denominador el tema de la Agenda 2030 y el alcance de los objetivos ODS. Así que ofrecemos también esa instancia para poder compartir conocimientos, para crear sinergias y sobre todo, diría yo, para encontrar en otros experiencias exitosas que podemos replicar aquí en la región centroamericana. Todavía no se ha incorporado un banco local de desarrollo centroamericano. Las puertas están abiertas definitivamente y creo que es una instancia muy buena que podemos aprovechar para que en conjunto podamos proponer y crear eso que yo llamo portafolio de inversiones. Hago énfasis en eso. Necesitamos un portafolio de inversiones para poder buscar los financiadores correctos y encontrar los recursos necesarios para darle contenido a estas iniciativas que tienen alto impacto en Costa Rica y en toda la región centroamericana. Muchísimas gracias, Hernán. Tengo también pregunta para Laura, volviendo al BAC. Como ustedes como grupo financiero compuesto de bolsa, SAFI, seguros, banca, ¿cómo visualizan que se puede aprovechar toda esta estructura para coordinar entre sociedades y así potenciar la capacidad de desarrollar proyectos y soluciones que aporten al desarrollo sostenible? ¿Cómo ven ustedes ahora ya a un nivel hasta más específico el banco interviniendo en este tema? Claro, consideramos que ahorita el mayor desafío que tienen actualmente no solo los países, las empresas, nosotros como instituciones financieras, es el rediseñar y cambiar los modelos de negocios basados en gestión tradicional de desarrollo, y es empezar a generar poco a poco instrumentos para cambiar los entornos de los grupos de interés más vulnerables. El desafío definitivamente sigue siendo erradicar la pobreza en todas sus formas y conciliar lo económico, lo social y lo ambiental, y así buscar reducir esas desigualdades. Cuando hablamos de finanzas sostenibles a futuro, definitivamente implica pensar en dos figuras: la parte del financiamiento sostenible, que es esa forma en la que las empresas acceden a los recursos ajenos en forma de bonos o préstamos que comúnmente se denominan verdes o sostenibles, y la parte de la inversión responsable, que es la forma en la que pues, los inversores entran en el capital de las empresas y cuya actividad cumple con una serie de requisitos ambientales, sociales y de gobernanza. En el caso nuestro del conglomerado financiero Bacredomatic, la estrategia de sostenibilidad integral pasa por todas las operaciones y las sociedades, ¿verdad? Desde la corredora de seguros, la operadora de pensiones, la sociedad de fondos de inversión, nuestro puesto de bolsa y en fin, la operación del banco. Y la filosofía que hoy tenemos definida y determinada
es que estamos gestando nuestro negocio desde la generación de triple impacto y la importancia de la incorporación de los factores ambientales, sociales y de gobierno en esas decisiones de inversión y de financiamiento que son de suma relevancia. Este alineamiento de la estrategia de todas estas sociedades pues repercute en las soluciones financieras y en experiencia en el servicio que estamos ofreciendo a nuestros clientes, y así pues nos permite tener un mayor alcance con una propuesta integral bajo un mismo enfoque y desde diferentes canales según sean las necesidades del perfil, llámese persona física, empresa, stakeholders en general. Muchas gracias, muy bien. También tengo una pregunta para doña Silvia, porque cuando hablamos del Banco Central, la gente se imagina una entidad que está prácticamente allá en la estratosfera, ¿no? Muy lejos de los ciudadanos, pero usted mencionó cosas muy específicas sobre financiamientos verdes, sobre brechas de información. Entonces, ¿cuál es el rol del Banco Central en este tema de las finanzas para el desarrollo? Pensando en el proceso de país, ¿no? Que ya va claro con algunas cosas bastante bien definidas en el caso de Costa Rica. Y a ustedes, ¿quién les parece que tendría que tomar el liderazgo para acelerar un poco el paso? Yo sé que el Banco Central es parte de la solución o parte del problema, ¿no? Pero ¿cómo ustedes se ven en este ámbito? Muchísimas gracias. Pues nosotros, la verdad es que tenemos varios años de estar participando en esto y al igual que lo mencionaba Laura, nosotros estamos organizados en toda la gobernanza, es decir, la junta directiva, la administración está involucrada en este tipo de decisiones, estudios, conocimiento, aprendizaje, análisis, y tenemos un grupo que se llama un grupo de análisis estratégico para cambio climático, donde tenemos personal de altísimo nivel de estadísticas ambientales, estabilidad financiera, investigación económica, gestión de calidad, gestión integral de riesgos y gestión de activos y pasivos. Es un grupo que trabaja, que también es un reto para las organizaciones, como sabrán mis colegas acá, porque el tema es transversal. Esto no es un tema de un departamento solamente, sino que toca a todo el Banco Central. Y más allá del Banco Central, toca al CONACYF, al Consejo Nacional de Supervisión Financiera, y a las superintendencias. Entonces, la idea nuestra es trabajar también como una red. A nosotros nos tocan los objetivos estratégicos que están directamente tocados por los temas que estamos discutiendo, son los fundamentales, es decir, el tema de mantener una inflación baja y estable, y el tema de mantener la estabilidad del sistema financiero. El Banco Central está directamente involucrado con esto y sentimos que los impactos físicos, estas nuevas variables físicas, impactan las dos cosas. Por ejemplo, un fenómeno de El Niño, claro que hace choques de oferta, hace que ciertos productos se encarezcan, afectan a la población. Bueno, eso es parte de lo que nosotros estudiamos, modelamos, para eso es que necesitamos los datos. Pero bueno, en el sistema financiero, como decía anteriormente, no se trata de hacer el trabajo de la superintendencia, sino que tener un conocimiento compartido de dos cosas. Compartido, pero un pensamiento crítico de dos cosas. Entender cuáles son los riesgos, es decir, estos riesgos climáticos, de desarrollo sostenible, estas transiciones, ¿qué es exactamente lo que significan para todo el sistema financiero? No son los riesgos otra vez de los países desarrollados, son nuestros riesgos. ¿Cuáles son? Y la segunda cosa es, hablaban de taxonomías. ¿Cómo definimos esas taxonomías en este país? Porque las taxonomías emergen de nuestra propia geografía. Es decir, los impactos, por ejemplo, en el clima, se dan en nuestra geografía. Todas las taxonomías no se pueden copiar fácilmente, nosotros las tenemos que desarrollar. Bueno, tenemos las personas que trabajan en estadísticas ambientales, por ejemplo, nos cuentan de las taxonomías, claro, de Naciones Unidas y de aquella, maravilloso, pero nosotros tenemos que aprender a hacer y definir cuál es una taxonomía, es una clasificación. Entonces, si vamos a utilizar estas taxonomías para determinar cuáles cosas, cuáles créditos, cuáles actividades son verdes,
Tenemos que llegar a esa definición de verde. En Costa Rica, ¿qué es verde? ¿Qué es lo que significa? Yo tengo la sospecha que ya somos muy verdes, solamente que no tenemos los instrumentos todavía para medir esto. Pero entonces, eso es lo que hace el Banco Central. ¿Quién debe liderar? Yo creo que, como decía al principio, somos parte del sistema. Nosotros lo que queremos, yo creo que en estos tiempos no se puede pensar en tener estructuras verticales. Tenemos que trabajar en red con nuestros participantes que tenemos aquí, con el resto del banco, pero también con el resto del país. Es decir, tenemos que integrarnos a todo el esfuerzo nacional que está yendo en esta dirección. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias de nuevo. Y hay una pregunta que yo tenía para María y me acaba de llegar una pregunta por el chat que es prácticamente exactamente la misma. O sea que hay bastante gente que está pensando en la misma dirección, porque el país acaba de aprobar esta ley, la ley para potenciar el financiamiento de la inversión para el desarrollo sostenible. Parece que, además de que yo tenía curiosidad, también hay bastante de los participantes que están curiosos. ¿Tú qué podrías decirnos de qué implica esta nueva ley? ¿Cómo este tipo de instrumentos puede dinamizar el mercado? ¿Cómo lo ves tú, María? Sí, efectivamente es una ley reciente que viene a promover lo que es las finanzas sostenibles en el mercado de capitales por medio de la utilización de las emisiones temáticas, las que les comentaba hace un rato, bonos verdes, sociales, sostenibles, azules, naranjas, etc. Esta ley, al aprobarse, nos convierte a Costa Rica en el primer país en Centroamérica en establecer un incentivo fiscal para aquellas empresas que se fonden a través de estos instrumentos, y también la convierte en el primer país en hacer mandatoria la inclusión de lo que es la inversión responsable dentro de las políticas de los inversionistas institucionales. Y esto es un paso y un logro muy importante. Hay otros países en Latinoamérica que ya van adelante en eso, que son referentes en el tema de finanzas sostenibles, como Chile y como México. El haberlo aprobado acá en Costa Rica, eso de alguna forma va a acelerar esa canalización de recursos que pretendemos de los inversionistas institucionales hacia ese tipo de proyectos que contribuyan con la agenda global de desarrollo sostenible. ¿Qué establece esta ley? Establece un crédito fiscal, como les decía, para las empresas que se financien por medio de emisiones temáticas. También establece tarifas y trámites diferenciados que van a aplicarse a todos aquellos proyectos que comprueben que van a contribuir con alguno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Eso significa que todas aquellas empresas del gobierno que están involucrados en el otorgamiento de permisos, en aprobaciones de este tipo de proyectos, van a tener que definir tarifas diferenciadas y trámites mucho más expeditos para atender este tipo de proyectos. Eso es una forma para motivar a que más empresas lleven a cabo este tipo de proyectos. Otra cosa que establece, como les decía, es la obligación de incorporar la inversión responsable en los inversionistas institucionales. La ley también viene a aclarar que todas las instituciones públicas pueden financiarse a través de este tipo de instrumentos. Esta es una aclaración importante porque existía mucha duda por parte sobre todo de departamentos financieros de las instituciones públicas de si podían o no podían tener acceso a este tipo de instrumentos. Entonces la ley viene a aclarar eso. Sin duda fue una ley muy bien recibida por parte de la Comisión de Ambiente, la Asamblea Legislativa, que fue quien la promovió. Y por supuesto que es un paso importante en todo este esfuerzo que está haciendo el sistema financiero por ver de qué forma apoya más el desarrollo sostenible del país. Muy bien, se ve muy auspicioso también. Tendría también muchas preguntas para don Henry, pero hay una que creo que es la obligatoria y la más importante. Como todos sabemos, la situación fiscal de Costa Rica está un poco comprometida
y la capacidad del Estado de tomar deuda soberana también está un poco comprometida. Y en realidad hay algunas de las palabras mágicas que mencionaba don Henry de capital paciente y de inversión en instrumentos donde un banco o una institución como el fondo puede asumir ciertos riesgos, pueden ser muy auspiciosas para desencadenar procesos de inversión privada, es decir, donde este tipo de inversiones generan oportunidades para que los privados puedan financiar las inversiones privadas. Pero lo que le quería preguntar a don Henry es, hace poco el Fondo Verde también estableció una ventana, digamos, un esquema de financiamiento para el sector privado. Y esa parte yo creo que no sé si mucha gente la conoce y creo que valdría la pena conversar. Todos pensamos que ustedes son solo financiadores de lo público y que el resto de los mortales no estamos muy cerca, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si nos cuenta un poco cómo ustedes trabajan y para quiénes trabajan? ¿Qué tipo de inversores privados ustedes pueden ayudar? Con todo gusto, muchas gracias, don Nelson. El rol del sector privado es vital porque es realmente donde llegaremos a la escala necesaria para tener los fondos que se requieren para estos grandes retos. Y en efecto, el fondo tiene esta ventana del sector privado que representa una tercera parte del portafolio total. Yo brevemente lo mencioné, más de 3.000 millones de dólares se han canalizado a través de casi 40 proyectos en donde el principal aliado es una entidad financiera, un fondo de inversión o un fondo de capital de riesgo. Así que hemos estado trabajando con el sector privado. Y aquí un tema que a mí me parece muy importante es que en estas estructuras híbridas de capital público y privado, yo creo que debe haber una relativa disciplina de que cada inversor juegue el rol que le corresponde en la estructura de capital. Y aquí yo lo que creo es que el apetito al riesgo ha sido un poco, quizás bajo para inclusive muchos bancos de desarrollo o muchas entidades financieras multilaterales o bilaterales. Si vemos un poco nuestras inversiones en el sector privado han tenido un gran sesgo a proyectos de mitigación y a proyectos de energía, porque son proyectos donde hay escala, en donde hay ya factores probados y en donde se puede financiar, digamos, proyectos de muchos millones de dólares. Pero yo creo que tenemos que innovar y tenemos que quitarnos un poco el miedo de que hay que ir a donde no hay todavía tanto track record, como decimos, ¿verdad? Donde todavía hay que dar un poco el concepto, hay que probar el concepto. Y en los temas de adaptación son los temas en donde hay muy poco capital. Solamente un 5% de todos los flujos de inversión de clima está yendo a proyectos de adaptación. El 95% restante está yendo a mitigación y la gran mayoría a temas de energía. Y así lo vemos nosotros. Acabamos de hacer una evaluación de nuestro ente independiente de evaluación de la ventana del sector privado y el 92% de los proyectos han tenido un componente de mitigación y la gran mayoría en energía. Entonces yo creo que acá tenemos que obviamente manejar nuestras responsabilidades fiduciarias, pero también tenemos que tener un apetito de innovar y un apetito de tomar riesgos. Y los riesgos los deben tomar todos. El sector privado también debería de asumir los riesgos que puede y debería de también entender que esto es una agenda de largo plazo. Acá realmente no es un tema de una ganancia de un trimestre al otro. Acá realmente el tema de maximizar la rentabilidad me parece a mí que está un poco tal vez desfasado, porque aquí el tema es de tener rentabilidad sostenible a largo plazo y además tener un impacto económico, social y ambiental. Entonces yo creo que ahí nosotros estamos tratando de traer nuestro capital para
ayudar a que el sector privado tome esos riesgos de una manera un poco más protegidos, porque nosotros podemos dar una garantía o podemos tomar el primer golpe en caso de que hubiera algún problema de riesgo, esa first loss, ¿verdad? La primera pérdida la podemos tomar nosotros, pero la idea es que también poco a poco el sector privado se sienta cómodo y una vez que nosotros hayamos, digamos, disminuido los riesgos, que el sector privado entonces sea el que entra y sigue escalando esa parte del negocio. Así que ese es un poco el objetivo. El objetivo nuestro no es como llamamos en inglés crowd in, no crowd out. Pero no queremos competir con el sector privado, queremos más bien atraer al sector privado y utilizar nuestra gama de productos financieros para que el sector privado tenga una seguridad y una certeza. Ya tal vez lo último que me gustaría que me le comento es que trabajar en ese tipo de transacciones requieren tiempo. Y a veces el sector privado tiene otros tiempos, porque está acostumbrado a unas dinámicas distintas. Pero en todas las transacciones de capital híbrido o de blended finance, como se llama en inglés, se requieren ¿verdad? Dinámicas que a veces son más complejas, hay burocracia y demás. Pero yo creo que si existe el compromiso, el sector privado va a seguir invirtiendo porque se va a dar cuenta que esto es realmente el modelo de negocio del futuro y que tiene potencial de rédito y que la renta no es solamente financiera, la renta también es de impacto. Y eso creo que poco a poco se está reconociendo y por eso es que yo creo que va a haber un gran espacio. Costa Rica es un país que tiene muchísimo por hacer. Yo creo que como a veces nos pasa, nos enredamos en nuestros propios cables, ¿verdad? Yo creo que los temas de la legislación, que si la banca de desarrollo, y a veces las cosas no pasan. Yo creo que hay que lanzarse. Estos eventos ayudan mucho para inspirarse y también para aprender unos a los otros y tirarnos a la cancha a innovar y a crear cosas que tengan realmente un impacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedan muy pocos minutos, pero hay algunas preguntas que llegan por el chat. Y si hay gente que tiene ganas de hacer más preguntas, ahora es el momento. Tengo una para María, que habla de la bolsa y pregunta Rafael Castro, ¿la bolsa por sí misma qué incentivos y facilidades puede ofrecer a los emisores para fomentar el uso de los valores temáticos a través de la bolsa? O sea, ¿dónde están los incentivos? ¿Qué hay en el mercado hoy? Bueno, la bolsa por sí misma ha establecido, por ejemplo, tarifas diferenciadas para la inscripción en bolsa y en el depósito de valores para este tipo de emisiones. Las tarifas son pues la mitad de lo que aplicarían para cualquier otra emisión tradicional. También hemos hecho una gestión activa con diferentes organismos multilaterales como el BidInvest, como el Banco Centroamericano de Integración Económica para apoyar a los emisores. Dentro del apoyo que hemos gestionado con este tipo de organizaciones va, por ejemplo, el que puedan los emisores recibir asesoría por parte de estos organismos, que este tipo de organismos puedan asignarles recursos no reembolsables para cubrir parte de los costos en los que incurren cuando estructuran este tipo de instrumentos, que puedan también asignarles algún tipo de garantía crediticia para mejorar la calificación de riesgo con la que salen a captar recursos de los inversionistas, entre otros. De hecho, que muy pronto estamos también por firmar un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica, cuyo objetivo es precisamente apoyar a las empresas que se financian a través de las emisiones temáticas. Es un apoyo que va también en línea de ofrecer una asesoría gratuita a los emisores para ayudarles a preparar la documentación específica que requieren para este tipo de instrumentos y en brindarles capacitación gratuita también para ir desarrollando las habilidades que se requieren. La bolsa también ha creado un plan de promoción totalmente gratuito para los emisores. Esto significa que las empresas que utilizan este tipo de instrumentos van a tener mucha visibilidad y promoción tanto a nivel nacional como internacional, que corre totalmente por cuenta de la Bolsa Nacional de Valores, y también tenemos una unidad dedicada a brindarle asesoría gratuita a todas las empresas que estén interesadas en este tipo de fondeo. Menciono algunos de los
de las facilidades que hemos habilitado. Tengo dos preguntas más, si tenemos tiempo me gustaría que las pudiéramos cubrir. Una para Henry, que dice que tomando en cuenta que los créditos, todos los créditos que el país toma, tienen que pasar por aprobación de la Asamblea Legislativa, la pregunta que me hacen, pienso yo que sea para Henry porque habló de blended finance y esto habla de blending, sería interesante que los diputados, que los miembros de la Asamblea entendieran cómo funcionan los mecanismos de blending. ¿Cuánto te parece, Henry, que en Costa Rica se conoce la utilización de estos procedimientos y especialmente a nivel de Parlamento? Muchas gracias. Yo creo que en efecto falta mayor concientización y conocimiento del tema. Sin embargo, lo que llamamos hoy blended finance ha existido por muchísimos años, ¿verdad? Antes llamaban public-private partnerships, ¿verdad? O alianzas público-privadas. Costa Rica ha hecho grandes proyectos de infraestructura utilizando este tipo de mecanismo. Acá el tema es que a veces, bueno, está obviamente que si es un tema de endeudamiento, obviamente hay todo un proceso ya establecido a nivel institucional en Costa Rica que requiere la aprobación de la Asamblea por ser un empréstito, pero por el otro lado existen espacios donde tal vez no puede ser una estructura de lo que se llama off-balance sheet, ¿verdad? Que no es parte de la balanza financiera de una entidad y se puede hacer una estructura mucho más flexible, mucho más viable. Yo creo que nosotros hemos trabajado mucho eso con el sector privado y a veces podemos tener una alianza donde, digamos, el gobierno puede tomar una posición relativamente senior en la estructura y con eso ir mitigando el riesgo. Pero Blended Finance está tomando muchísimo, algo central, más que todo desde que comenzamos a cuantificar la necesidad de cubrir los ODD, los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, y han tomado un gran ímpetu. Sin embargo, existe todavía un poco esa visión binaria de lo público y lo privado, ¿verdad? A veces el privado tiene solamente un interés y el público tiene solamente una dinámica. Yo creo que hay que eliminar un poco eso, ¿verdad? Acá creo que ambos sectores tenemos los intereses similares. Entonces, ¿cómo buscamos los incentivos? ¿Cómo buscamos la manera en donde podemos trabajar? Yo creo que espacios como AED, espacios como lo que hace el Banco Central, espacios como las distintas esfuerzos de la bolsa o los esfuerzos de BAC, eso realmente hacen que la gente trate de ver que esto es viable, que esto no es algo que va a poner el país en riesgo, y por otro lado podemos tratar de innovar. Pero bueno, Costa Rica fue un gran innovador creo que doña Silvia fue una de las pioneras en los temas de Debt for Nature Swaps, ¿verdad? O sea, si nosotros hemos logrado utilizar el tema de deuda para canalizar fondeo a la naturaleza, hoy por hoy mucha gente por el tema del COVID está tratando de implementar ese tipo de Debt for Nature Swaps, que yo creo que podría dar una gran oportunidad, y Costa Rica ha hecho gran innovación, así que yo creo que podríamos innovar en el tema de Blended Finance y tratar de que todo el mundo esté claro de que son oportunidades de traer más capital al desarrollo del país. Muchas gracias. Me había puesto en mute de nuevo, disculpen. Muchas gracias a todos por la participación. Creo que ya estamos en la hora. Yo rescato muchas de las cosas que ustedes comentaron. Creo que queda material como para reflexiones sucesivas de cómo aprovechar todas estas oportunidades, todas estas iniciativas que las instituciones como la que ustedes representan están desarrollando, y especialmente con la audiencia que supongo que tenemos, yo los incentivaría a que busquen explorar estos instrumentos y estos mecanismos y estas oportunidades. Muchas veces eso del mundo binario es bastante interesante. Muchas veces nosotros pensamos que lo otro no está disponible o no es posible. Una pequeña empresa piensa que la bolsa de valores es inaccesible o que el BAC no lo va a ayudar,
o que el Banco Central está en otro planeta y no está midiendo la taxonomía de lo que permite el financiamiento. Entonces, le diría a quienes están escuchando que tal vez hay mucho para seguir profundizando en estos temas, y le dejo un poco la palabra ahora sí a nuestro host para que termine nuestra reunión. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a don Nelson. ¡Wow! ¡Qué panel más interesante! Realmente vemos los diferentes niveles que tiene este tema del financiamiento para el desarrollo, ¿verdad? Desde cosas muy globales hasta temas más regionales y cómo se va estructurando eso a nivel de país también. Lo cierto es que hemos avanzado en los últimos años bastante, todo el trabajo que está haciendo la bolsa y que están haciendo también los bancos a nivel local y el sistema financiero por ir desarrollando este tipo de opciones de la mano con las multilaterales de financiamiento, ¿verdad? Nos van abriendo este camino y nos van dando cada vez, yo creo, más claridad. Porque en un principio decíamos, los desafíos son tan grandes que no vamos a saber cómo financiar los cambios que se requieren. Muchísimas gracias a don Nelson por haber accedido a facilitar este panel. Él ha sido parte fundamental también de todo el estudio de financiamiento para el desarrollo que ha hecho Costa Rica. Y cómo canalizar mejor los flujos de inversión de diferentes lados, tanto de la parte pública como de la privada, como de la cooperación internacional. Así es que no había mejor persona para facilitar este espacio que usted. Le agradecemos montones haber aceptado. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a doña Silvia, a doña Laura, a María, a don Hernán y a Henry, también porque enriquecieron muchísimo el espacio. Y muchas gracias también a todos nuestros patrocinadores, en particular al BAC, que fue el patrocinador del Día Económico de AED, pero también a la Konrad Adenauer y a Procter & Gamble, que además patrocinaron el Día Social y el Día Ambiental. Igual, muchísimas gracias a todas las organizaciones que han hecho posible, otras empresas, organizaciones internacionales con las que nosotros trabajamos, que han hecho posible este evento de evolución sostenible que ha sido muy rico, con muchísimas experiencias de mucho valor, que creo que van a ir marcándonos la pauta de lo que viene en los próximos años en temas de sostenibilidad y de desarrollo sostenible desde las empresas y desde todos los ámbitos. Comentarles que hoy en la noche tenemos una sesión, la única sesión que hemos tenido de noche va a ser esta con Sifu Simón Rodríguez de la Montaña Azul, y es una sesión que nos habla de la necesidad de generar ese balance en nuestra propia vida al asumir estos compromisos desde la más alta dirección, desde las juntas directivas. Necesitamos personas centradas, personas que estén bien para que puedan liderar mejor cada vez más sus empresas y sus organizaciones. Así es que invitadísimos todos a que nos acompañen a partir de las 7 de la noche. De nuevo, muchísimas gracias a todos por sus aportes. Comentarles que mañana también tenemos un panel muy interesante con el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible y con CEOs de empresas multinacionales que forman parte del WBCSD acerca de la visión 2050 y los 9 pathways o 9 hojas de ruta hacia la transformación que requerimos para el año 2050. También invitadísimos a que nos acompañen a partir de las 8:30 de la mañana. De nuevo, agradecerles a todos su participación y pues esperamos que nos volvamos a ver en el transcurso de esta semana de la sostenibilidad. Muchas gracias.